Quiero tomar como enseñanza en esta hora bajo el título que no muera el sacerdocio. Amén, hermanos. Que no muera el sacerdocio. Nosotros tenemos un privilegio demasiado grande de parte de Dios y que lo recibimos desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Beneficio o bendición que solamente lo tenía una familia que estaba registrada en el libro en el Antiguo Testamento antes de Cristo. Era una familia que tenía ese privilegio y era la familia de Aarón, el cual tenía el privilegio de ser los sacerdotes del tabernáculo, o más tarde los sacerdotes del templo. Beneficio o privilegio que todavía gozan por ser descendientes de Aarón, y es ser sacerdotes. Ministrar en el tabernáculo o ministrar en el templo era solamente beneficio y privilegio para ellos. No había otra familia, no había otra tribu, porque la familia de Aarón pertenecía a la tribu de Judá, pero las demás 11 tribus no tenían ese privilegio, ni había ninguna familia dentro de esas tribus que fueran a ministrar dentro del lugar que Dios había escogido como su templo. Un lugar, hermanos, que Dios mismo había diseñado, un lugar que Dios había dado orden a Moisés, un lugar donde Dios le había enseñado a Moisés, a Aarón y a sus hijos cómo se debía ministrar en ese lugar. Y por ello, cuando estudiamos la tipología del tabernáculo, nos encontramos cómo Dios organiza a la nación de Israel de afuera hacia adentro, pero cómo Dios se manifiesta de adentro hacia afuera. Entonces era privilegio que tenían los sacerdotes, y también una tribu también tuvo un privilegio, que fueron los levitas, de colaborarle a los sacerdotes, pero ellos solamente podían hacerlos en el atrio. Los sacerdotes ministraban en el atrio ofreciendo sacrificios. Los sacerdotes ministraban, bendito sea el Señor, en el lugar santo, en la mesa de la proposición, en el altar del incienso y en el candelabro. Pero una sola vez al año, uno de los hijos de Aarón entraba al lugar santísimo. Eran allí cosas que ellos tenían que hacer, como el de cambiar los panes, como el de poner incienso y el de poner aceite. Aceite para que aquel lugar siempre se mantuviera iluminado. El incienso, que era tipo de la oración, y el pan de la proposición, que venía a ser tipo de la palabra del Señor. Esas eran cosas que ellos todos los días tenían que hacer, pero era un privilegio solamente para ellos. Hoy en día, a la gracia que el Señor nos ha regalado, es un privilegio que todos tenemos, y es el privilegio que todos tenemos de ser sacerdotes. Óigame bien, el privilegio de ser sacerdotes. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 muy bien lo dice, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, usted y yo, aunque no pertenezcamos a la familia de Aarón, pero por la sangre de Cristo, amén, venimos a ser parte de la tribu de Judá. Amén. Pero como Jesús, gloria al Señor para siempre, fue sacerdote, nosotros vinimos por esa sangre a ser sacerdotes. En otras palabras, cada uno de nosotros hoy también, al igual que aquellos hombres, tenemos el privilegio de ministrar a los hombres como lo hacían los sacerdotes de la familia de Aarón. Tenían el privilegio de ministrar a los hombres. Cuando los judíos venían a ellos ofreciendo sacrificios, ellos ministraban todo aquel sacrificio para que aquel hombre fuera acepto el sacrificio que llevaba delante de Dios.
pero a la vez ellos tenían la honra de ministrar a Dios, no solamente a los hombres, sino también a Dios. Cuando entraban al lugar santo y cuando entraban al lugar santísimo, era un momento donde ellos iban a ministrar a Dios, pero donde Dios también le iba a ministrar a cada uno de ellos. Entonces, ese es el sacerdocio. El sacerdocio es una persona como un puente entre Dios y los hombres, donde el hombre, cuando cumple las funciones sacerdotales, será una persona bendecida, pero a la vez ministrará a otros, pero también ministrará a Dios. Y en esta mañana, gloria al Señor, quiero hablar sobre el tema que no muera el sacerdocio. Y vamos a tomar como referencia a este joven, gloria al Señor, llamado Joás. Bendito el Señor para siempre. Un hombre que hasta la edad de los 40 años, si no estoy equivocado, está en compañía de un sacerdote. De un sacerdote que le va a ayudar a él en todo lo que nosotros como cristianos experimentamos para nosotros conservar el sacerdocio. Cada uno de nosotros, vuelvo y repito, somos sacerdotes. Y como tal debemos ejercer esa función, ese privilegio, retenerlo. Funciones como cuáles, como el de orar. Funciones como cuáles, el de estudiar la palabra. Funciones como cuáles, la de llenarnos del Espíritu Santo. Funciones como cuáles, la de adorar, la de glorificar, la de exaltar a Dios. Funciones como cuáles, la de dar de conocer el sacrificio de Cristo a aquellos que aún no lo han conocido. En fin, son funciones que nosotros tenemos y son funciones que deben estar y habitar continuamente en nosotros. Si nosotros conservamos el sacerdocio, nos vamos a dar cuenta de todos los beneficios que éste tiene. Y el primer beneficio que el sacerdocio tiene es que usted y yo vamos a ser guardados en momentos de crisis. Amén. Si usted mira la palabra del Señor en segunda de Crónicas, capítulo 22, 10 al 12. Gloria a Jesucristo. ¿Ya encontraron? Aleluya. Segunda de Crónicas 22, 10 al 12, dice la palabra. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote, ¿quién? Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto que Atalía reinaba en el país. Gloria al Señor. ¿Cuántos años tenía Joás cuando fue protegido por el sacerdote juntamente con aquella mujer que era la esposa del sacerdote? Sencillamente este niño tenía una edad de 1 año. De 1 año cuando Atalía quiso matar a todos los sucesores del trono de Judá. Le habían matado a su hijo y ella en venganza quiso matar a todos los descendientes. Pero aquí a este niño Joás lo guardan. ¿Cuántos años tiene? 1 solo añito. ¿Cuántos años gobierna esta mujer de una forma cruel, tirana? Gobierna 6 años. Y si usted mira las Sagradas Escrituras, gloria al Señor, en el versículo 1 del capítulo 24 dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Es decir, en 1 año a este muchacho se le vino una crisis. Era una crisis de muerte, una crisis donde no había esperanza para él. Lo único que le esperaba era la espada de Atalía. Pero es cubierto
Es cuidado, es guardado por este sacerdote. Y es guardado por 6 años. Allí está bajo la cubierta, bajo la protección, mientras las crisis está rondando el país. Donde hay temor, donde hay muerte, este muchacho es protegido. Y es protegido por 6 años en un momento de grandes crisis, como ya lo dije. Y eso es lo que hace nosotros el sacerdocio. Cuando usted y yo cumplimos con las funciones sacerdotales, somos guardados de momentos de crisis. A veces las crisis nos agobian, las crisis nos ahogan, las crisis nos llevan al derrotero, sencillamente porque nosotros las funciones sacerdotales las estamos evadiendo, no las estamos cumpliendo. Pero aquí este sacerdote guardó la vida de este muchacho. Y cada uno de nosotros sabemos que en la vida cristiana los años más difíciles en el desarrollo de esta son los primeros años. Los primeros años son los más difíciles, son los más duros, porque somos niños en el Señor, tenemos inexperiencia, tenemos falta de conocimiento, tenemos muchas cosas en contra nuestra, y lo único que podemos hacer en aquel entonces, cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento, lo único que hacemos es buscar de Dios e ir como bebés a recibir la leche espiritual que nos dan. Entonces son momentos de crisis para cada uno de nosotros. Entonces, en esos primeros años, en esos primeros días de crecimiento, que son delicados, porque todo niño en crecimiento es delicado en su salud, en todas las áreas que le rodean, entonces nosotros necesitamos una vida sacerdotal. Joás lo tuvo y nosotros lo hemos tenido, y esa vida sacerdotal son las que nos ayudan a cubrirnos, a protegernos en momentos de crisis, como este muchacho está siendo cuidado en este momento. Pero no solamente nos va a guardar para momentos de crisis, sino también la palabra del Señor nos dice que el ser y estar bajo la tutela del sacerdocio, usted y yo vamos a tener la honra de ser preparados para un reino. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 23:3. La vida sacerdotal nos prepara para un reino. Dice la palabra del Señor: y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada le dijo: he aquí el hijo del rey. Mire cómo lo llama: el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Mire que era un muchacho, un niño, pero el sumo sacerdote sabía que ese muchacho estaba siendo preparado para un reino. ¿Me están entendiendo? Al cumplir las funciones sacerdotales, usted y yo nos estamos preparando para un reino. ¿No lo cree? Si no lo cree, yo sí lo creo y lo confieso. Hay un reino que nos espera. Amén, hermanos. Hay un gobierno que nos espera y Dios nos está preparando. Hay un reino milenial, pero hay un reino eternal, el cual Dios nos prepara. Pero esa vida sacerdotal, así como preparaba a este muchacho, gloria al Señor, para un reino, también nos va a preparar para todas las responsabilidades que nosotros vamos a cumplir aquí en la tierra. Este muchacho tenía una responsabilidad muy grande, y era la de ser rey, la de gobernar una nación, la de gobernar las tribus del sur, bendito sea el Señor. Pero estaba siendo desde muy temprano administrado, estaba siendo desde muy temprano enseñado, estaba siendo desde muy temprano preparado. Porque cuando usted y yo nos estamos preparando o cumpliendo las funciones sacerdotales, nos estamos
preparando para funciones que el día de mañana vamos a cumplir, para funciones que el día de mañana Dios le va a entregar a muchos de los que hoy cumplen el sacerdocio. Alabado el que vive para siempre. Por eso nosotros no podemos permitir que el sacerdocio muera. El sacerdocio debe estar en nosotros. La vida de comunión, la vida espiritual, la vida de búsqueda, la vida de consagración, la vida de adoración, la vida de conocimiento bíblico y de participar de esa gracia de Dios son cosas que a medida que pasa el tiempo, Dios nos va preparando para algo, para un futuro, para el día de mañana. A este muchacho Joiada sabía que iba a ser rey. Cuando Dios nos llamó a cada uno de nosotros, nos constituyó sacerdote y quiere que cumplamos con esa función, porque hay responsabilidades para muchos de nosotros para el día de mañana. Hay muchos jóvenes que quieren ser pastores y aplaudo esa decisión, pero ¿qué preparación tiene? ¿Qué vida sacerdotal tiene? ¿Qué vida sacerdotal cumple? Amén. Muchos quieren llegar a ser profesionales y está bien, lógrenlo. Pero ¿qué vida sacerdotal tiene para soportar todas las tentaciones y luchas que van a enfrentar estando en una universidad? Porque lamentablemente mis ojos han visto cómo personas que estuvieron dentro de la iglesia, que estuvieron años dentro de una congregación, llegaron a una universidad, tomaron un título y ese título los hizo apartar del camino sacerdotal. Para ellos ahora es más importante el título que tienen colgado en la pared que cumplir las funciones sacerdotales. No se prepararon. No cumplieron con cabalidad, con responsabilidad las funciones sacerdotales. Este sacerdote preparaba a Joás para que fuera rey. Y el sacerdocio a ti te prepara para funciones mayores. Sigamos, gloria a Jesús. La vida sacerdotal, amén. Omito un punto, gloria al Señor, para continuar adelante. La vida sacerdotal nos da las armas suficientes para contrarrestar cualquier atentado. Segunda de Crónicas 24, 4 al 5. Dice la palabra del Señor. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa. Amén. Perdón, gloria al Señor para siempre. Estoy equivocado de tema, de versículo. Aleluya. 23. Amén. 4 en adelante dice: ahora sé esto, una tercera parte de vosotros los que entran en el día de reposo estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre la casa de Jehová sino los sacerdotes y levitas que ministran, estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes. Cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de Jehová de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada y a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios.
Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, del rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hasta el altar y la casa, alrededor del rey, por todas partes. Mire que el sacerdote puso guardaespaldas alrededor del rey, y a cada uno de ellos le dio armas, a una arma de David, para que protegieran la vida de este muchacho, de este rey. Amén. ¿Qué les quiero decir o qué nos quiere enseñar la palabra? Cuando usted y yo cumplimos las funciones sacerdotales, Dios nos va a dar las armas suficientes para contrarrestar cualquier atentado que venga en contra nuestro. El sacerdote sabía de los peligros que corría Joás, que había una mujer Atalía, una asesina, que tenía mercenarios, sicarios, dispuestos a acabar con este joven. Y él no podía permitir que este joven fuera dado de baja. Si el rey se trasladaba hacia la derecha, allí iban sus guardaespaldas. Si iba a la izquierda, ahí iban sus guardaespaldas con sus armas, con sus lanzas, con sus espadas, con sus escudos, a proteger la vida de ese muchacho. Mira que era un sacerdote que se entiende que no debe estar sometido a armas. El sacerdote era para estar allí en la casa de Jehová, en el tabernáculo, en el templo de aquel entonces. Era ministrando. Ninguno de los sacerdotes Dios le dijo que llevaran espadas. Debían que llevar incienso, aceite, panes de la proposición, corderos o bueyes que el pueblo presentaba. Dentro del arca, dentro del tabernáculo no habían armas. Pero mire que este sacerdote tiene que armarse porque está protegiendo la vida de un futuro rey, de alguien que había sido señalado por Dios para ser el sucesor en el trono de David. Y por eso lo arma, y se arma él mismo, y arma un ejército poderoso, de tal manera que ni afuera sepan, y el que entraba y viera al rey allí, a ese joven, inmediatamente tenían que matarlo. Eso hacía la vida de este hombre para proteger a este muchacho. Cuando usted y yo cumplimos con las funciones sacerdotales, Dios sabe todos los peligros que hay alrededor de su vida. Dios sabe que no hay una Atalía detrás de usted dispuesto a matarlo, sino alguien que se llama Satanás, diablo o serpiente, que quiere destruirle, que quiere oponérsele, que quiere inyectarle un veneno de muerte a su vida. Pero entonces, al cumplir las funciones sacerdotales, Dios nos va a dar armas poderosas para nosotros contrarrestar cualquier atentado. Y como dice aquí, cualquiera que entrara en matarlo, cualquier cosa que venga en contra de nosotros, darle muerte, destruirlo, no darle vida, no dejarlo ni agonizando, sino darle completamente muerte. Esos pensamientos negativos, esos pensamientos de pecado, esos pensamientos de fracaso, cuando vienen, si nosotros cumplimos con las funciones sacerdotales, vamos a tener las armas suficientes para derrotarlo, para vencerlo. Cuando vengan cualquier tentación, tenemos las armas suficientes para derrotar. Y si acaso no tenemos las armas suficientes para derrotar, a lo menos tendremos fuerzas en nuestras piernas para correr. Como dice la Biblia, el que está tentado con la fornicación, que huya. Vamos a encontrar fortaleza. Mire que el Señor Jesucristo no permitió que sus discípulos salieran, amén, hermanos, de Jerusalén hasta que no fueran investidos del poder de lo alto. La iglesia de Éfeso, que se conoció como la iglesia más espiritual, el apóstol Pablo les escribe:
tomar la armadura de Dios. Son armas que Dios nos ha dado como su palabra, como su nombre, como su sangre, como la llenura del Espíritu Santo. Son armas. Porque estamos rodeados, entre comillas, de sicarios. Estamos rodeados, entre comillas, de mercenarios que quieren atentar contra nosotros. Vivimos rodeados de un mundo que con sus tentáculos quieren arrastrarnos al placer que ella comparte cada día con hombres y mujeres que aún no han conocido a Dios. ¿Cómo partimos esos tentáculos? ¿Cómo podemos evitar que aquellos sicarios o emisarios de Satanás caben con nuestra vida? ¿Cómo? Si no hay una función sacerdotal. Pero cuando nosotros cumplimos el sacerdocio y cumplimos la parte que nos corresponde a nosotros de ejercer ese sacerdocio y cumplirlo con responsabilidad, de seguro que usted va a tener las armas suficientes, la fuerza suficiente, el poder suficiente, y usted no será una persona derrotada, sino que será una persona siempre vencedora. Adoramos al Señor, hermanos. Por eso en esta mañana, bendito sea el Señor, que no muera el sacerdocio. He dicho que el sacerdocio nos guarda el momento de crisis, en momentos agónicos, en momentos difíciles, donde quizás no tengamos la fuerza y el valor suficiente para enfrentar esa crisis, pero el sacerdocio siempre nos guardará. He dicho que el sacerdocio nos prepara para un reino, para un futuro, para un día mejor, para responsabilidades las cuales nosotros podemos cumplir con todo detalle para la gloria de Dios. El sacerdocio también nos da las armas suficientes para batallar. Pero lo que yo les estoy diciendo en esta mañana es que no muera el sacerdocio. Si usted mira el versículo que leíamos, versículo 2 del capítulo 24. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días. ¿De quién? El sacerdote. Pero en el versículo 15 dice la palabra, ¿qué dice? Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y de aquí en adelante la historia de Joás va a cambiar. Joás, mientras estuvo en compañía del sacerdote, amén, hermanos, mientras gobernaba, bendito sea el Señor, en esos 40 años, Joás pudo restablecer el templo. Amén. Hizo volver al pueblo a la adoración a Dios. Hizo recordar al pueblo la necesidad de buscar a Dios. Mientras él estaba allí, bendito sea el Señor, en aquellos lugares, en aquel momento, bajo la cobertura de este sacerdote, fue un hombre que llegó a amar la casa de Dios. Porque cuando cumplimos con nuestras funciones sacerdotales, una de las cosas que usted va a tener es que va a amar los atrios de Jehová. Amén. Y Joás comenzó a reedificar aquel templo que aquella mujer había profanado. Comenzó aquel hombre a darle un nuevo cambio para que el pueblo se volviera a Dios.
Vuelvo y repito, cuando usted tiene el cumplimiento de las funciones sacerdotales, usted es una persona que amará la casa de Dios. Pero cuando usted y yo comenzamos a dejar morir el sacerdocio, una de las señales es que usted dejó de asistir a la casa de Dios. Comenzó a morir y Joás crecía y se fortalecía a causa del sacerdocio, pero el sacerdote iba envejeciendo, se iba debilitando hasta el momento en que llegó a morir. El sacerdocio o la vida sacerdotal en nosotros no se muere de la noche a la mañana. 130 años estuvo este sacerdote con Joás. Pero vuelvo y repito, los años fueron pasando. Este hombre se fue debilitando, se fue envejeciendo, se fue encanando, como digo yo, encaneciendo, gloria a Jesús, hasta que la muerte lo visitó. No deje morir el sacerdocio. A medida que usted crezca, su sacerdocio no puede detenerse. A medida que usted se fortalezca, el sacerdocio también se debe fortalecer. A medida que usted prospere y reciba honra y reciba bendiciones, el sacerdocio no se puede envejecer ni tampoco morir. Aquí es algo natural lo que dice la Biblia, pero en el sentido espiritual, la vida sacerdotal no puede envejecer, no puede languidecer, no puede desfallecer. La vida sacerdotal siempre se tiene que mantener robusta, se tiene que mantener firme, saludable. Porque si esta llega a morir en nuestra vida sacerdotal, miremos ahora la historia de Joás. ¿Cómo vino a cambiar la vida de este muchacho? ¿Cómo vino a cambiar completamente? Y para ello miremos las Sagradas Escrituras, por favor. Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 18. Amén. Leamos el versículo 17 también. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Parece que no hay ningún peligro, pero aquí vinieron a hablar los príncipes de Judá cuando el sacerdocio había muerto. Y dice en el versículo 18: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. ¿Cómo es posible que un hombre que ha tenido a su lado por 47 años el sacerdocio, oiga, estoy hablando 47 años, porque comenzó a reinar a los 7 años y comenzó a reinar y reinó por 40 años, 47 años con aquel sacerdote? Mira, hermano, no importa los años de vida sacerdotal que usted tenga, no puede dejar que éste muera, no puede permitir que éste muera. Y cuando murió, inmediatamente vinieron los príncipes de Judá, hablaron con él y él los oyó. ¿Y de qué hablaron? No se necesita entrar a ese cuarto secreto para saber qué fue lo que hablaron.
Ahí en el versículo 18 muy bien lo dice. Gloria al Señor para siempre. Perdón, versículo 18, sí, perdón. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. ¿De qué hablaron? De que debían que volverse a sus dioses, que debían que abandonar a Jehová, que debían que volver a la idolatría. Allí llegaron los príncipes a darle malos consejos a Joás. Y Joás los oyó, Joás los atendió, porque antes estaba el sacerdote, y el sacerdote le enseñaba a quién debía que adorar. El sacerdote le enseñaba a quién debía honrar. El sacerdote le enseñaba quién era el verdadero Dios. Pero cuando murió el sacerdocio o el sacerdote, llegaron los malos consejeros, llegaron los paganos, llegaron los impíos, llegaron los descarriados, llegaron los que no les importaba la vida espiritual, llegaron los que nunca habían tenido una vida sacerdotal al lado de él, y comenzaron a aconsejarlo. Pero mientras tenía el sacerdocio, ninguno se atrevía a aconsejarle. Pero el día que el sacerdote murió, llegaron los malos consejeros. Cuando usted deje morir el sacerdocio, usted comenzará a darle oídos a gente impía. El día que muera el sacerdocio, usted comenzará a darle oído a gente descarriada. Usted comenzará a atender voces que lo único que lo van a llevar es a desviarse del verdadero camino de la presencia del Señor, donde esa adoración pura y bienhechora a su favor, usted la irá a perder. Porque este muchacho, como dice aquí la escritura, juntamente con su príncipe, comenzaron a adorar ídolos. En otra palabra, comenzaron a adorar demonios. Eso sucede cuando la vida sacerdotal comienza a morir. Pero mientras el sacerdote estaba, nadie, ni los príncipes de Judá, ni aquellos que tenían alta realeza, ni aquellos los que tenían fuerte influencia sobre Judá, ninguno se atrevía a acercar, porque ahí estaba el consejo del sacerdote. A tu Dios adorarás y a él solo servirás. Dios es espíritu, Joás, no lo olvide. Hay que adorar a Dios, hay que amar la casa de Dios, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Allí estaba el sacerdote, inclinándose, adorando, prestando sacrificios, ofrendas a Dios. Pero murió todo eso. Y vuelvo y repito, llegaron los malos consejeros. Llegaron personas impías que no solamente le desviaron el oído, sino le desviaron el corazón. Ya no adoraba a Dios. Aquel lugar que él había limpiado, aquel lugar que él había desterrado de todo aquello, hoy vuelve a traerlo. Ay, hermanos, cuando uno pierde el sacerdocio, comienza a recoger toda la basura, y perdónenme la palabra, todo el estiércol que uno ha dejado, que uno ha abandonado, comienza a recogerlo. Cuando comienza uno a perder o deja morir el sacerdocio. Por eso en esta mañana, que no muera el sacerdocio, que no muera la vida sacerdotal, ni en nosotros como ministros, ni ustedes como creyentes, porque todos somos sacerdotes. No lo deje envejecer. No lo deje languidecer. No lo deje que se fume de sus manos. No lo permitas. Es una puerta gigante que usted abre para que príncipes, aquí tiene el nombre propio de Judá, ¿qué príncipes vendrán a aconsejarte? ¿Qué rana vendrá a tus oídos para hablarte y convencerte que el camino que habías tomado fue un camino equivocado?
y usted torne a unos principios baratos, a unos principios en el cual no hay ninguna honra para adorar y glorificar el nombre del Señor. Volvió a los ídolos, volvió a las imágenes. Vinieron y le aconsejaron. ¿Cuánto bendecimos al Todopoderoso? Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 al 22. Amén. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote. Amén. Era hijo del sacerdote que lo había ayudado a criar, Joiada. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No vendrá bien por ello, por no haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey. Miren lo que uno llega a hacer. Lo que uno llega a hacer cuando muere el sacerdote. Apedrearon hasta matarlo por orden del rey en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de las misericordias que Joiada, su padre Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. No solamente usted va a oír malos consejos, hermano, sino que va a rechazar el consejo de Dios. Sus oídos se abrirán para oír a príncipes que lo único que lo van a hacer es desviar, pero sus oídos se cerrarán a la palabra profética de Dios. Me imagino que cuando el sacerdote le hablaba de la palabra de Dios a este hombre, sus oídos eran atentos. Allí estaba Juan María, quizás muchas veces sentado a los pies del sacerdote para que éste le enseñara. Cuando fue niño, cuando fue adolescente, cuando fue joven, el día de su reinado, cuando le pusieron la corona, allí estaba el sacerdote. Allí estaban los consejos y él los oía, los asimilaba, de tal manera que un día, cuando vio que los levitas fueron negligentes en buscar el impuesto para el templo, inmediatamente llamó al sacerdote y habló con él y le dijo: ¿qué pasa con los levitas? ¿Por qué no hacen lo que el profeta Moisés nos envió que hiciéramos? ¿Por qué no lo están haciendo? Mire que él ya hablaba al sacerdote y le decía qué era lo que debía que hacer. Pero ahora, cuando él ha dejado morir o ha muerto el sacerdote, ya no oye ni al propio hijo del sacerdote, que a lo menos téngale respeto por ser el hijo del sacerdote, por ser el hijo de su consejero, por ser el hijo de su tutor, por ser el hijo que lo cuidó, por ser el hijo que lo protegió, que lo celó por años para evitarle muerte, para llegar a un reino, que lo puso en una posición alta. A lo menos téngale respeto a ese hombre, pero no, lo manda a matar. Porque cuando uno deja morir el sacerdote, el corazón se comienza a endurecer. ¿Me oyen? ¿Me oyen? El corazón se comienza a endurecer. Mire que era el hijo de aquel que había sido su tutor por más
de 4 décadas. No tuvo compasión, no tuvo misericordia, no tuvo ni respeto por la casa de Jehová, porque en el patio de la casa de Dios lo mató. Que cuando el sacerdote fueron a acabar con Atalía, la sacó de la casa del templo y la mataron afuera. Por respeto a la casa, el sacerdote no mató a Atalía allí, pero este hombre, Joás, cuando ha muerto el sacerdote, mata a su hijo y lo mata en el patio de la casa de Jehová. ¡Qué dureza, hermanos! ¡Qué ingratitud! ¡Qué apostasía ya había en este hombre! Cuando el sacerdocio lo había elevado a alturas, a respeto, a honra, a unas funciones que él jamás pensó llegar a sabiendas que había una mujer que quiso matarlo. Pero aquí, cuando ha perdido el sacerdote, cuando el sacerdote ha muerto, hay dureza en el corazón de este hombre. No dejes morir el sacerdote. No dejes morir el sacerdocio. No solamente sus oídos van a oír cosas que te van a desviar de Dios, sino tu corazón se va a endurecer. Va a ser un apóstata, una persona cruel, una persona dura, una persona desagradecida. Sigamos adelante, por favor. Versículo 23 del capítulo 24 dice: a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín. Óigame bien, y enviaron todo el botín o todos los tesoros al rey de Damasco. Este hombre comenzó a perder todos los tesoros, que este hombre había adquirido, todas las riquezas, todo comenzó a perderlo. Lo que él tenía en ganancia, ahora lo tiene en pérdida. Cuánta honra tenía este hombre, cuánta riqueza ya gozaba, ahora las pierde. Si nosotros pusiéramos valor a la vida espiritual y comenzáramos a examinar el peso de la vida espiritual y midiéramos el peso con dinero, nos daríamos cuenta que son tesoros que nosotros tenemos. Todo ello cuando usted y yo cumplimos con la vida sacerdotal. Y para ir terminando, punto 4. Amén. Segunda de Crónicas 24-25. Y cuando se fueron los sirios, mire cómo lo dejaron. Lo dejaron agobiado por sus dolencias. El sacerdocio nunca le causó esto. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de los sangres de los hijos de Joiada el sacerdote. Habían otros que querían tomar venganza. Y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David. Óigame bien esa frase. Léanla, por favor. Sí. Pero no en los sepulcros de los reyes. En el capítulo 24 del versículo 16, mire que cuando enterraron al sacerdote, dice: y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Pero cuando Joás muere, dice: pero no en los sepulcros de los reyes.
¿Qué es lo que les quiero decir para ir terminando? Que cuando uno deja morir el sacerdocio, morirá sin honores. Vuelvo y repito, dejar el sacerdocio el día que usted muera, a pesar de toda la pérdida que vamos a tener, usted morirá sin honores. Los pastores aquí son testigos que hemos ido a funerales donde uno sabe que esta persona que está sepultando un día cumplió funciones sacerdotales. Y que uno, por la responsabilidad que tiene, debe estar allá. Pero uno se le ahogan las palabras porque no sabe qué decir ante alguien que no merece ni el respeto de uno como pastor al lado de ese féretro. No lo merece. Y nuestra ideología es: no, prediquémosle a los vivos. Pero qué honra cuando usted va a donde un cristiano, a alguien que murió, pero en compañía del sacerdocio. Palabras fluyen, palabras a granel se le vienen a uno a la mente para hablar de ese hombre, esa mujer que ha muerto, que fue un batallador, que fue un hombre que ofreció sacrificios, que fue un hombre que cumplió los deberes sacerdotales. Qué honra, qué calma, qué paz, qué tranquilidad hay cuando se está enterrando a alguien que murió abrazado del sacerdocio. Pero qué tristeza, qué dolor, qué angustia cuando saben que aquella persona que están sepultando un día fue y hoy no lo es, que no murió abrazado del sacerdocio, sino que lo rechazó cuando estaba vivo. La misma familia agoniza, llora. Y la pregunta que le hacen a uno: pastor, ¿es salvo? Y yo no solamente tiene que callar y, como dicen por ahí vulgarmente, salirse por la tangente. Eso dejémoselo a Dios, porque uno no tiene una respuesta para decirle: esa persona murió abrazada del sacerdocio. Este hombre murió, pero el sacerdocio había muerto para él mucho tiempo atrás. Termino. La palabra Joaida quiere decir: Jehová sabe, Jehová conoce. Y Dios sabe y Dios conoce que usted necesita el sacerdocio. Dios sabe que si lo dejas morir, será para usted pérdida, para mí, y moriremos sin honores. No sé qué grado militar tenía el hermano Cañas, sargento. Los que estuvimos en aquel entierro nos dimos cuenta cómo los militares hicieron una calle de honor. Un militar al frente, uno al otro. Y tan pronto apareció el féretro con aquel cuerpo, inmediatamente uno de los que estaban a la orilla comenzó a decir: honores al sargento Salustiano Cañas. Sargento mayor fue que era. Sargento primero, con esa voz. Sargento primero, Salustiano Cañas. Y comenzó a sonar la trompeta. Y la trompeta sonaba. Y a medida que iba disminuyendo el sonido de la trompeta, los tambores comenzaron a resonar. Y mientras los tambores resonaban, allí pasaban aquellas personas llamando a aquel féretro.
aquel cadáver. Le estaban rindiendo honores porque había sido un hombre que había servido a la patria y que había estado muchos años y que había llegado a ocupar un cargo importante. Dentro de mí pensé, ¿cómo será el día que entremos al reino de los cielos? Hay una palabra que dice en el Cantar de los Cantares: ¿quién es esta? ¿Quién es esta? Se van a preguntar. Que sube del desierto, sahumada de mirra y de incienso. ¿Quién es esta? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol. ¿Quién es esta? Y van a decir: es la litera de Salomón. 70 valientes le acompañan, 70 valientes van alrededor de ella. Esta será la iglesia del Señor, porque un día será recibida con honores, será recibida en gloria, será recibida con respeto, con honra delante de la gloria del Señor. Pero allí estarán, allí estaremos aquellos que no dejemos morir el sacerdocio, aquellos que cumplamos la vida sacerdotal que nos corresponde a cada uno de nosotros. Permítame terminar una vez más haciendo una pregunta. ¿Está languideciendo tu vida sacerdotal? ¿Está muriendo o está envejeciendo? ¿O su vida sacerdotal está enferma? ¿La dejarás morir? ¿La abandonarás? ¿Vas a tener pérdida? ¿Vas a tener fracaso? ¿No tendrás los honores? ¿No los reconocerás? ¿Nunca los verás? Por eso en esta mañana, hermano mío, hermana, si el sacerdocio está muriendo, por favor, dale vida. Vuelve al lugar santo, vuelve al atrio, vuelve al madero, vuelve a la sangre de Cristo. Pídale perdón, que las vestiduras blancas del sacerdocio vuelvan a ser limpias. Que usted vuelva a meterse al lugar santo. Que usted comience nuevamente a amar la palabra. Que usted comience a amar de nuevo la gloria del Espíritu Santo. Que usted comience a amar la oración. Que usted comience a amar la adoración. Y sobre todo que usted comience a amar la casa de Dios como su principal propósito, en el cual viene para recibir todos los beneficios que el sacerdocio nos regala a cada uno de nosotros. ¿Qué harás, hermano? ¿Qué harás? ¿Lo dejarás morir o le darás vida o lo conservarás?